Hola, muy buenos días. Creo que sí, ya. Muy buenos días a toda nuestra audiencia y muchas gracias por unirse a esta charla en la que hemos preparado con mucho entusiasmo. Juan Eister, él es socio de Lega Abogados, firma colaboradora en Andersen. Francisco Briones es socio de Andersen en Ecuador y su servidor Eduardo Arismendi, socio de Andersen en México. La verdad es que estamos muy contentos de poder comentar estos temas de actualidad y se vuelve bien importante la participación. Vamos a agradecer y presentar ahorita a las personas que nos acompañan en el panel y vamos a discutir sobre las oportunidades bursátiles y de financiamiento de capital, así como los retos fiscales que implica acceder a este tipo de esquemas. Vamos a escuchar a los expertos de mercado y de fiscalidad. El día de hoy nos acompañan de Ecuador Germán Cobos, director de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y también es CEO de Silver Cross SA, Casa de Valores. Por el lado de México nos acompaña Ariana Martínez Molina. Ella es directora fiscal corporativa de Grupo Hermes. De Venezuela, Pedro Urdaneta, socio de Lega Abogados y también presidente de Bene Capital. Y de Venezuela también Horacio Bellutini, expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas, director Inbanca Investment Company SACA. Pues les agradecemos muchísimo su participación, el que hayan tenido esta oportunidad de acompañarnos y pues bueno, de compartir todas sus experiencias que tienen respecto a estos temas. Y bueno, para empezar, le doy la palabra a Juan para que nos pueda ayudar como moderador en este importante evento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí con ustedes hoy. Vamos a empezar por las damas primero. Vamos con Ariana. Queríamos preguntarte qué nos puedes contar, qué nos puedes comentar del mercado de valores de México, que entiendo que luego el de Brasil es el segundo más grande de Latinoamérica. Claro que sí, muchas gracias a su audiencia, gracias por la invitación a este gran evento. Y bueno, en realidad el mercado de valores mexicano representa un motor fundamental para nuestro crecimiento económico. Con base en lo que hemos estado viviendo todos los años, yo te puedo resumir que hemos tenido una gran modernización y un gran perfeccionamiento en nuestro mercado regulatorio. Sin duda, pues bueno, ya tenemos una segunda concesión a una bolsa, es decir, en México trabajamos con dos bolsas de valores. Han habido muchísimos o muy, más bien no muy, sino nuevos instrumentos financieros que esto nos están ayudando muchísimo para esa ampliación de la inversión en materia, pues, de todo tipo, ¿no? La infraestructura es lo que hemos tenido recientemente en México, lo cual, pues, bueno, ha sido maravilloso nuevamente para poder apoyar este crecimiento económico. La arquitectura que tenemos en todos los fondos como tal de inversión, que esto que está haciendo, ampliando todo el acceso y la facilidad para poder llevar a cabo pues una inversión. Tenemos ofertas simultáneas, ¿no? De emisiones corporativas pues, de todo el sector público para el mercado de deuda e internacional. Hemos tenido programas institucionales, sin duda, para el gobierno corporativo listado en las bolsas, en la bolsa. Tenemos programas también inclusive de NAFI, ¿no? Para poder fomentar la inversión en emisoras de baja bursatilidad. O sea, realmente han habido cambios importantes, relevantes y sin duda pues han impactado en el desarrollo económico de nuestro país. Gracias, Ariana. Germán, ¿qué nos puedes comentar sobre la situación con la bolsa de Guayaquil? Bueno, mucho gusto, encantado. Sí, pues a ver, Ecuador también hoy tiene dos bolsas de valores en las dos ciudades más importantes del país, en la capital, la Bolsa de Quito, y en Guayaquil, la capital del comercio, los puertos, es la Bolsa de Valores de Guayaquil. Ambas bolsas manejan un volumen anual de entre 15 a 17 mil millones de dólares. Ese volumen corresponde gran parte a un movimiento del sector público, donde existen ofertas que son muy buenas, con buenos rendimientos, de aquellas operaciones que el gobierno traslada al mercado para compensar sus deudas con los proveedores, con los jubilados, y el mercado de valores es la pasarela justamente que permite que estos tenedores, estos beneficiarios de esos bonos, los liquiden y los inversionistas obtengan buenos rendimientos. Por ese lado, ha habido una buena gestión de renta
para el inversionista, sobre todo para el inversionista institucional, netamente temas bancarios, seguros, fondos de inversión y también ciertos niveles de renta de personas naturales. En el sector privado, lo que es el sector real, existen muy buenas ofertas. Tenemos ahí un segmento bastante consolidado, ya de mucha hegemonía en los resultados que dan esas empresas AAA. Algunas son multinacionales incluso. Está el hecho de Telefónica, por ejemplo, que ella siendo una multinacional es un emisor recurrente del mercado de valores ecuatoriano, con rendimientos en opciones de corto plazo. El corto plazo es una opción que impera hoy aquí en Ecuador, todo lo que es financiamiento para capital de trabajo. Por lo tanto, las opciones en ese sentido son muy buenas, los rendimientos son bastante apetecibles para el sector inversionista, el mismo sector bancario es uno de los mayores y grandes compradores de ese tipo de renta. En largo plazo también existen muy buenas ofertas, estamos hablando de plazos de 3, 4, 5, hasta 7 años, con rentas que superan el 10% anual. Entonces, estamos hablando de que el rendimiento que el inversionista logra conseguir es muy bueno, son calificaciones muy buenas, empresas sostenibles en el tiempo, de mucha buena trayectoria, son empresas algunas incluso centenarias. Hay empresas nuevas también que están iniciando sus procesos en el mercado de valores y con eso, ese componente de oferta que tiene la Bolsa de Valores de Guayaquil, básicamente, los operadores, en este caso nosotros, Silvercross, tenemos buenos portafolios de inversión bien diversificados, bien estructurados y sobre todo a la par de la economía ecuatoriana, que eso es muy importante. Pues, si tu economía de país va para un lado y tu gestión de activos financieros va para otro lado, algo sucede ahí. Entonces, siempre hay que estar en temas adecuados. También existen ofertas bancarias, los mismos certificados de depósito bancario que también se transan en la bolsa de valores, también forman un componente muy particular, de gran atractivo. Tenemos una banca muy bien calificada, muy bien capitalizada, bien solvente, por lo tanto se forma un buen componente. Dentro de esos 15.000 millones que se mueven, hay un componente bastante estructurado que lo que buscamos, claro está, que el sector real, las empresas, empiecen a cubrir más ese mercado. Muchas gracias, hermano. Horacio, ¿qué nos puedes contar respecto de Venezuela y lo que es el mercado bursátil venezolano? Bueno, oye, gracias por esta iniciativa, la verdad que me parece una muy buena oportunidad para poder tratar de... El caso venezolano, por supuesto, es bastante inédito, incomparable ni con México ni con Ecuador, porque tiene unas dimensiones muy complejas dentro, especialmente en la narrativa, que han hecho ver el país de una forma por esa lucha política que ha habido estas 2 décadas, que hace muy difícil verdaderamente tener los hechos o las realidades versus las opiniones o las percepciones. Por lo cual, nosotros aquí en Venezuela tenemos un problema que nos cuesta mucho explicar el país, porque el mundo, especialmente Occidente, nos observa con mucho escepticismo e inclusive hasta cinismo en cierta manera, y las visiones que tienen los países, especialmente occidentales, son visiones que están muy alineadas a la narrativa de la lucha política que ya sabemos que se llevó, el plano político se llevó por delante todo el contexto económico. La verdad es que si quisiéramos hablar nada más para empezar del mercado de valores, está en un periodo incipiente de haber sido en los años 90
el mercado de valores más dinámico de Latinoamérica, a excepción de Brasil y México. Pasó a ser un mercado extremadamente pequeño para el año 2016-17, porque Venezuela entró a un periodo de hiperinflación y los indicadores monetarios simplemente los valores desaparecieron y Venezuela pasó a tener por ejemplo, le preguntaba a Germán y cuál era la capitalización de mercado de la bolsa de Guayaquil y la nuestra es alrededor de 4.500 millones de dólares. O sea, las compañías que están dentro del mercado suman 4.500 millones de dólares. Ahora, en el tema transaccional se ha disminuido mucho porque venía de transarse unos 4 o 5 mil millones de dólares a transarse ahora unos 300 millones de dólares al año. Y es básicamente porque el sistema monetario está muy reducido, la liquidez es extremadamente pequeña. Para que te des una idea, a los que les gustan estos temas, el M2 venezolano representa ahorita probablemente el 3% del Producto Interno Bruto venezolano, cuando hace una década, hace 15 años, pudo haber representado el 16% del Producto Interno Bruto, por lo cual la liquidez monetaria, los bolívares en circulación, son bastante reducidos. El gobierno se ha encontrado con un problema de que el crecimiento económico le ha traído la demanda de dólares y le cuesta, y como tenemos un país que está básicamente eh, conflictuado en el tema de las sanciones, en la producción petrolera y los ingresos recurrentes de, de Venezuela, que es básicamente es la producción petrolera, han estado muy disminuidas. Entonces, las transacciones dentro del mercado bursátil están un poco, forman parte del reflejo de lo que está pasando a nivel monetario en Venezuela. Ahora, Venezuela desde hace ya 2017 no ha emitido obligaciones. Fíjate que la bolsa de Ecuador es una bolsa muy dinámica en el contexto de deuda pública nacional, lo que llamamos aquí de DPNs. Venezuela desde el año 2017 no ha emitido DPNs y la deuda externa está desde el año 2017 ¿cómo se llama? No se ha logrado entrar a un proceso de reestructuración, por lo cual las bolsas pequeñas como la nuestra, la colombiana y la Ecuador, se nutren mucho de las transacciones de la deuda pública nacional. Nosotros en Venezuela no hemos ni siquiera todavía iniciado a emitir deuda pública nacional. Yo visualizo el mercado bursátil venezolano más como un mecanismo de inversión para llegar a las oportunidades de inversión que se encuentran. No lo vería como un punto de encuentro para la especulación o para tomar exposiciones de corto plazo o para hacer operaciones que es muy normal en todos los mercados de trading. Venezuela, el mercado de bursátil más bien lo que ofrece es ser un vehículo más transparente para captar inversión extranjera en empresas o proyectos de empresas en el mercado de valores, que por cierto se fundó por hacerle una cuñita en 1947. Gracias, Horacio. Gracias. Pedro, en tu condición de presidente de Benicapital, que es la Asociación Venezolana de Capital Privado, saliéndonos un poco del tema de las bolsas de valores, ¿qué nos puedes comentar sobre esos mecanismos de financiamiento y de levantamiento de capitales que pudieran estar disponibles? Bueno, primero, un millón de gracias por esta oportunidad y es un lujo poder conversar con ustedes. Eh, Veo un peso importante hacia el sector bursátil y el sector de capital privado lo que hace es complementar la, la actividad bursátil. De hecho, muchas de las inversiones que se hacen en capital privado, que son esas empresas, o el destino de esos fondos a empresas que no están listadas, bueno, eventualmente pueden tener su exit y en el caso venezolano es muy bueno que tengan el exit
a través de la bolsa porque tienen una planificación fiscal muy conveniente, ¿no? Lo cierto es que, al igual que en Ecuador y en México, Bene Capital es el equivalente de lo que sería en México AmexCap, la asociación que reúne a todos los fondos de inversionistas, fondos de pensiones, eh, lo que son los limited partners, los inversionistas institucionales. Y en el caso de Ecuador, ustedes tienen Equacap, junto con Bene Capital. Estas asociaciones realizan eventos internacionales para juntar a inversionistas institucionales con gestores de fondos que tienen un foco hacia cada uno de estos países, ¿no? En el caso venezolano, nosotros tenemos 5 años que montamos la asociación, es decir, es una asociación relativamente nueva, y uno de los desafíos en un país, complementando lo que decía Horacio, en un país que ha pasado por 2 décadas de mucha conflictividad, especialmente entre el sector empresarial y el gobierno, y eso, lo primero que debo reportar es que eso parecieran ser cosas del pasado. Y pareciera haber un mucho mayor entendimiento. Yo diría que desde el año 2019 hubo verdaderamente una decisión no colectiva, pero sí que se siente en el ambiente de inversión de que el sector privado se devolvió a sus empresas y se apartó del tema político para concentrarse en aquello donde sí pueden influir y donde sí pueden tener un impacto, que es en tratar de generar rentabilidad, generar empleo y hacer lo que sí pueden hacer e ir transformando sus empresas. Entonces nosotros, desde esa época, en los últimos 5 años, hemos venido documentando lo que es la actividad de capital privado en 4 grandes verticales. La primera, que es el private equity o capital de inversión. La segunda, el venture capital o capital de riesgo. En tercer lugar, algo que viene creciendo, que es la deuda privada o private credit. Y finalmente, el tema de inversión de impacto. De eso podemos hablar un poco más adelante. Por supuesto, los números, así como en el caso de México y de Ecuador, los números de Venezuela no se pueden comparar. Nosotros no somos vistos hoy por hoy en el mundo de inversión como un mercado emergente, somos vistos más bien como un frontier market, un mercado frontera. Y la forma correcta de analizar una inversión hacia un país como Venezuela es comparando a Venezuela con otros mercados fronteras y las ventajas que tiene Venezuela para atraer esas inversiones. Gracias, Pedro. Para mantener el hilo, ¿nos pudiera comentar qué ventajas ofrece Venezuela como este mercado frontera con respecto a otros países de la Bueno, región? sí, ¿cómo no? Claro que sí. Venezuela tiene eh, en materia de inversión se habla del fundamental, ¿ok? Es decir, si una acción o una empresa tiene alguna ventaja específica que la separa de cualquier otro mercado. Y el primer fundamental que tiene Venezuela es tener la mayor reserva petrolera del planeta Tierra. Es decir, otras economías latinoamericanas que han pasado por procesos de crisis económicas no tienen ese activo que subyace y que está a la espera de que vengan inversiones de capital importantes, especialmente de capital privado, para poderlas convertir en petróleo extraído y en recursos eh, derivados de ese petróleo. Igualmente, hay una cantidad de activos enormes que están en manos del gobierno y que de alguna forma están siendo privatizados a través de unos mecanismos que existen en Venezuela, de una llamada ley antibloqueo. Y pues han venido inversionistas de otras latitudes no tradicionales. Es decir, Venezuela normalmente recibía inversión americana e inversión europea. Hoy por hoy estamos recibiendo inversiones importantes de la India, de Turquía, que son inversionistas no tradicionales, pero que sí traen capitales
interesantes y que están potenciando y que están aprovechando eso. Hay que recordar que Venezuela, antes digamos, de estos últimos 20 años, 25 años, era, como decía Horacio, un país con no solo con un mercado de capitales pujante, era una economía petrolera muy importante. Entonces, lo que Venezuela hoy sigue siendo el quinto país de la región en kilómetros construidos de carretera. La cantidad de puertos, de aeropuertos, la ubicación de Venezuela, la capacidad instalada que tenemos en energía eléctrica, aun cuando no se esté generando todo lo que es la capacidad instalada que tenemos, bueno, esa capacidad instalada es mayor que la capacidad instalada que tiene Colombia, por ejemplo. Entonces, sí hay una serie de ventajas y nosotros lo que hemos ido es aprendiendo a tratar de ver el país desde la oportunidad y así ese es el tipo de conversación que se tiene con los inversionistas. Muchísimas gracias, Pedro. Yo quería preguntarle a Ariana respecto a qué beneficios fiscales crees tú que han impulsado el crecimiento del sector inmobiliario, del sector bursátil en México. Claro, muchas gracias, Juan. Fíjate que es un tema no novedoso en México. De hecho, hemos tenido la implementación de este tipo pues, de inversiones desde el año 2004. Claro, lo que pasa es que no se han venido o no se habían perfeccionado, entonces pasó reforma 2004, 2006, 2007, y efectivamente ya hasta el 2011 es cuando en México lanzamos nuestra primera prácticamente fibra en México. ¿Qué significa? Es un fideicomiso inmobiliario. Perdón, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces y no es un tema novedoso o que, perdón la expresión, hayamos inventado en México. Es un tema sin duda que tiene pues un precedente, ¿no? De manera o de forma internacional, que son los famosos REITs. Y aquí lo novedoso en México es que los operamos o lo trabajamos a través de un contrato de fideicomiso, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí pueden utilizar sociedades. Nosotros lo hacemos a través de contrato de fideicomiso, ¿no? Sin embargo, hace muchos años en México también había sociedades que podían llevar pues sí, desarrollo inmobiliario per se con ciertas ventajas o beneficios fiscales, ¿no? E inclusive podrían o existían estas famosas cibras que eran privadas, es decir, no tenían la necesidad o no había la obligación de una bursatilización. En México los beneficios, bueno, pueden ser diversos, ¿no? Porque tenemos ahora sí que muchos jugadores, en este caso particular de una fibra inmobiliaria. Tenemos evidentemente, pues, a la fiduciaria, ¿no? Que es quien va a tener, déjame llamar o utilizar la expresión encomendado los bienes fideicomitidos, nuestros bienes inmuebles. Tenemos también a los fideicomisarios, que ahí sí, ¿quiénes van a ser? Pues evidentemente todos aquellos que legalmente van a tener el derecho a percibir los beneficios que se vayan generando en el tiempo. Y claro, el fideicomitente, el sponsor, el que tiene ese portafolio de inmuebles y los aporta, lo cual es que puede suceder por dos cosas. Uno, evidentemente para seguir creciendo en este campo inmobiliario, o dos, para un tema sin duda de financiamiento. Entonces aquí dependerá, ¿no? De qué jugador estamos hablando para los beneficios que a grandes rasgos te puedo compartir. Quien aporta no genera una ganancia en ese momento para pagar el impuesto. Es decir, sí determinas una ganancia, sin embargo, hay un diferimiento en el tiempo. ¿Cuándo lo pagas? Cuando esa persona, ese fideicomitente reciba en México les llamamos CBFs, ¿no? CBFIs para efectos muy prácticos. Cuando esta persona que aporta esos inmuebles y de regreso recibe pues estos certificados, los enajena, o bien cuando en la propia fibra se enajenan los inmuebles. Entonces, pues aquí ya se detonan impuestos, ¿no? Para los tenedores, que es parte relevante, o sea, los que estamos hasta arriba, ¿no? Que normalmente en este tipo de fideicomisos quienes participan son aquellos, por ejemplo, como las Afores. En México tenemos muchos esquemas en donde los participantes o los tenedores son este tipo de administradoras de fondos para el retiro, ¿no? ¿Por qué? Pues por también el beneficio fiscal de la transparencia. Y no es que nadie pague impuestos, sino con esta transparencia evitas una distorsión financiera y fiscal y el pagador del impuesto es el que se encuentra hasta arriba, realmente el que tiene, déjame llamarlo, ese beneficio per se, ¿no? Y no vas distorsionando, pues en esta línea de tiempo de las distribuciones que se realizan a través de las fibras. Y por otra parte, también en el momento en que tú ya como tenedor quieres vender esos certificados que dices, ¿sabes qué? Prefiero hacer ya líquido
este papelito, también habrá que ver quién es ese jugador. ¿Es un residente en el extranjero? ¿Es persona física? Porque para ellos, por ejemplo, está el beneficio de la exención. O bien, si es una persona moral residente en México, ¿no? O alguien que tenga fiscalmente lo que conocemos como un establecimiento permanente en México, pues habrá que pagar ese impuesto. Pero también, por ejemplo, tenemos otros fondos de pensiones y jubilaciones residentes en el extranjero exentos, que también pueden llegar a ser, pues, déjame llamarlo, instrumentos muy atractivos para su inversión, nuevamente por el tema de inversión. Y nada más para que no haya un tema que vaya a haber a confusión, no es que no se paguen impuestos a través de estas fibras, lo que pasa es que es una captación de recursos del público inversionista, ¿no? Para ir creciendo, para ir generando pues una cartera mucho más grande inmobiliaria. Pero por otra parte, también está que el que paga impuestos, evidentemente, va a ser el tenedor y es vía un, retención, ¿no? A través de un intermediario financiero. Gracias, Ariana. Yo tengo una pregunta para Germán. Tiene que ver con las opciones financieras de sostenibilidad en el mercado de valores ecuatoriano. ¿Existen? ¿Cómo va eso por allá? Bueno, el mercado de emisiones, básicamente los bonos temáticos en Ecuador, empezó a moverse fuertemente hace unos 3 años. Hace unos 3 años. Arrancamos a niveles de emisiones netamente bancarias, es decir, quienes emitieron esos bonos han sido bancos en un 90%, en líneas que se han conseguido en el exterior con el IFC, con Proparco, con Ecocredit, y que a través de esos bancos van dirigidos a las empresas que ellos financian dentro de programas. En el caso, por ejemplo, de los bonos verdes, que es la mayor emisión que se ha hecho en el tiempo, deben haber emitido, si no me equivoco, unos 400 millones de dólares, es el que más se ha estado moviendo, pero siempre canalizado desde la banca. También se han emitido bonos sociales, esos han estado derivados en cambio hacia la economía solidaria y popular, que son las cooperativas de ahorro en Ecuador, que es un mercado bastante grande, hay más de 3.000 cooperativas, pero se han hecho emisiones, nosotros hemos hecho emisiones con la cooperativa Jardín Azuayo por casi 80 millones de dólares, 2 emisiones, que han ido dirigidos al tema social, al tema de género, apoyar a aquellas comunidades donde son las mujeres emprendedoras las que requieren de esos capitales y que normalmente se les dificulta poder obtenerlos. También hemos hecho operaciones de bonos que tienen que ver con la preservación del agua, los bonos azules, también con un banco, y de hecho lo presentamos en nuestro paraíso, que es la isla Galápagos, allá que es patrimonio de la humanidad. Hicimos la presentación de ese bono por 80 millones de dólares, donde el concepto natural es las empresas que se van a beneficiar de esos recursos tienen que definir, declarar y certificar que sus actividades no están contaminando o van a mejorar las condiciones del agua, del agua residual, para que no dañe a las comunidades, no dañe a los ciudadanos. Entonces, bajo ese concepto de bonos temáticos en la línea de la sostenibilidad, Ecuador ha empezado a moverse bastante. Estamos haciendo muchos esfuerzos a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, específicamente, para poder empezar a capacitar y a involucrar a las empresas, para que no sean solo los bancos los que emitan, sino que ya la empresa lo haga directamente. Hay un proceso un poquito largo que hay que cumplir, a veces un poco costoso porque tiene que venir un certificador internacional a establecer y a determinar que tus actividades realmente están determinadas en función de mejorar el ambiente, de no dañarlo, de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, por ejemplo, las actividades sociales. Todo eso se requiere de una certificación que va más allá de una emisión normal de bono corporativo, ¿no? Que es lo que es nuestro trabajo, pero tenemos que acompañar. Y por el otro lado, pues, determinar el flujo de capital que venga de estos financistas internacionales, con plazos que deben ser adecuados hacia la actividad que va a desarrollar la empresa. Empresas que han cambiado, por ejemplo, todo su sistema de iluminación y lo han pasado a paneles solares. Eso es muy bueno,
y eso reviste de que la inversión que ellos realicen ahí pueda ser multiplicada, pueda ser mejorada con este tipo de financiamiento. Y el mercado de valores, específicamente Casa de Valores Silver Cross y la Bolsa de Valores de Guayaquil, hemos estado muy involucrados en ese sentido. Gracias, Germán. Horacio, desde tu punto de vista y entendiendo las diferencias definitivamente de los mercados de valores de México y Ecuador con el de Venezuela, ¿cuáles serían esas oportunidades y ventajas que ofrece el mercado bursátil venezolano? Bueno, yo creo que nosotros primero estamos en un momento distinto, indudablemente, al que está Germán naturalmente Ariana, porque nosotros estamos en un momento que Venezuela lo que hay es una búsqueda de capital de todos los aspectos económicos del país. O sea, aquí el sector público está en esa idea, tratando de traer inversión a la industria petrolera. Y, pero todos los empresarios y todas las personas que hacen vida en este país, estamos todos a la búsqueda de alguna forma de capital de inversión que tenga una visión de mediano largo plazo entonces, como dijo bien Pedro, eso tú lo podrías alinear con el mercado de valores ya como una estrategia, pero el fin sí mismo debe ser la oportunidad de la inversión dependiendo en el lugar que te encuentres. Por eso que Venezuela ahorita es un magnífico momento para broker dealers. Los broker dealers, aquí hay 34 casas de bolsa en Venezuela, pero realmente los broker dealers van más allá porque los propios bufetes de abogados se han convertido en los broker dealers de las transacciones que se hacen, porque una empresa que viene de la India o que viene de Turquía o que, por cierto, podría estar viniendo de Estados Unidos, canaliza las cosas normalmente con Baker McKenzie o con Lega o con... Por eso que creo que lo interesante de esta reunión, que es de abogados, yo soy abogado, por cierto, no soy economista, pero eh, creo que ahorita lo que hay aquí es una noción de hacer negocios, de hacer un broker dealer que puede ser unas operaciones de direct lending que me parece que son extraordinariamente buenas, puesto que tienes un país con una liquidez monetaria que apenas representa el 3% del Producto Interno Bruto, cuando la de Panamá es 100%. La de Ecuador debe estar por el 35%, pero Venezuela apenas es 2 o 3%, está muy limitada por la capacidad de endeudamiento del gobierno, que es prácticamente cero. Entonces yo veo más la opción Venezuela, mercado de valores, lo veo más orientado a una estrategia que puedes armar entrando primero por la vía de Benecapital o de grupos así que terminas, o podrías llegar de la mano a invertir en empresas emisoras. Pero Venezuela está ahorita en un momento que se está reconstruyendo de abajo hacia arriba, donde todo está ocurriendo a nivel de inversiones. Una inversión puede ser de $1 millón o puede estar alguien que está invirtiendo 50 millones de dólares y 100 millones. Son muy operaciones de ese estilo. O sea, que creo que Venezuela ahorita está en un momento más del capital privado, el capital de inversión, el mercado de valores venezolano para los efectos de invertir en bonos de bonos verdes. Toda esa legislación está ahí vigente, está presente, se puede utilizar si fuese necesaria, pero realmente no termina de despegar porque la liquidez del sistema no se lo permite. Entonces, por eso es que la Venezuela de hoy es una Venezuela muy interesada en tratar de poder explicarla al mundo, explicarla en México, explicarla en Ecuador y explicarla en quien quiera escucharla, porque realmente nosotros lo visualizamos aquí como una oportunidad de inversión que pudieras tú en el mediano corto plazo, terminando en la bolsa para tener una estrategia de salida por el tema fiscal o simplemente como un mecanismo para monetizar. La compañía que yo represento, que se llama Inmuebles y Valores de Capital, es una empresa que se inscribió en la bolsa de Caracas en 1955. Nosotros recibimos
250 millones de dólares de inversión en los años 90 porque los inversionistas de aquel momento les parecía que era mejor entrar a través del mercado de capitales que entrar en cualquier otra oferta que le pudieran estar haciendo en el sector privado. Entonces, ese era un valor agregado que teníamos. Esa compañía hoy, Inmuebles y Valores de Capital, es una compañía que básicamente lo que tiene son assets inmobiliarios, por lo cual debería ser, y es una empresa básicamente para hacer un poco de hedge, inclusive en tiempos de inflación en Venezuela. Pero nosotros más o menos replicamos en los 90 ese concepto de REIT que había en Estados Unidos de los 80 y ahora estamos a un paso de hacer lo que está diciendo Ariana, que ya son como pasos que irían más adelante, ¿sabes? Yo creo que el espectro de las ideas que se pudieran plantear dentro de este contexto de necesidad de capital son inmensas. Gracias, Horacio. Pedro, siguiendo un poco con la línea de Horacio y tomando el capital privado como punto de entrada, ¿qué tan susceptible lo percibes tú al capital privado a todo lo que son estos factores ESG, de Environment, Society and Governance? Bueno, yo creo que eso es un tema súper interesante y yo creo que en el mundo hay unas discusiones filosóficas sobre este tema en particular. Hoy por hoy está siendo muy cuestionado. Hay unos debates entre izquierda y derecha muy grandes que no dejan por fuera todo el tema de si los fondos y los criterios de inversión ESG son o no son importantes. Lo que sí estaba leyendo, un reporte de Standard Poor's reciente, el reporte mencionaba que solo el 4% de los inversionistas de capital privado, los limited partners, estaban tomando eso en consideración al momento de colocar su dinero eh, en una inversión. Entonces, creo que es interesante, no creo que es algo que va a desaparecer, pero definitivamente está siendo cuestionado. Estás viendo noticias como lo de Shell y British Petroleum retrocediendo en el tema de las energías alternativas y volviendo un foco hacia el petróleo. Entonces hay todo un debate importante. Yo no creo que los factores ASG van a desaparecer. Todo lo contrario, sí creo que puede haber eh, se va a recalibrar lo que significa eso en los criterios y en las decisiones de inversión de los comités de inversión de los distintos fondos. Eh, pero definitivamente, bueno, en Venezuela es mucho lo que todavía falta por educar a las empresas familiares sobre ese tema. Hay empresas que sí lo toman muy en serio y están haciendo sus reportes de ESG de forma ordenada, están siendo auditados por empresas de las Big Four en esos criterios y están produciendo sus reportes de sostenibilidad como debe ser, pero todavía hay mucho por andar. Y entonces creo que por lo menos en el caso venezolano, eh, estamos un poco atrás todavía en esos temas. Gracias, Pedro. Ariana, te quería preguntar sobre la inversión en vivienda e infraestructura productiva allí en México. Desde el punto de vista fiscal, hay beneficios, hay incentivos para ese tipo de inversiones, particularmente lo que es vivienda. Claro, en materia de vivienda, bueno, si nos vamos otra vez a este tipo de instrumentos que tenemos que los denominaba como fibras inmobiliarias, sin duda es un tema que nos ayuda mucho nuevamente por la transparencia. En México pagamos como déjame llamarlo una persona moral. Normalmente vamos anticipando nuestros impuestos a través de algo que le llamamos pagos provisionales y posteriormente presentamos nuestra declaración anual. Lo interesante a través de una fibra es que no hay este adelanto o este anticipo de impuesto ante el fisco mexicano. Tampoco per se hay un impuesto anualizado. Lo que sí se tiene que hacer a través de una fibra es determinar un resultado fiscal como si fuera una persona moral y en consecuencia, de manera anual, al menos el 95% de ese resultado se tiene que distribuir al menos una vez al año. Y nos ponen una fecha límite un poco
con el afán de poder integrar ese resultado hasta el último tenedor, ¿no? Que puede ser una persona moral cuya obligación en México está para incorporarlo en el mes de marzo o una persona física dentro del mes de abril. Entonces, aquí nuevamente lo interesante de estas fibras es que nosotros vamos reconociendo esos efectos vía ese resultado que ahora sí va subiendo y con base pues en la participación llegar a tener. Como te decía hace rato, hay retenciones, más no así para las personas físicas. Y sin duda es un tema de un incentivo porque no es lo mismo, por ejemplo, tener no sé, te voy a poner el ejemplo de un edificio que lo estoy arrendando. Al final del día es un activo, pero es un activo fijo, ¿no? No líquido. Yo lo que voy a estar percibiendo son las rentas. En consecuencia, si tú, por ejemplo, como tenedor, te decides a invertir o poder adquirir estos CBFIs, que es como le llamamos, te decía hace rato, para efectos prácticos, que son nuestros certificados. Claro que es un tema que estos certificados te ayuden con una liquidez, en donde además tú vas a poder participar pues en diferentes bienes inmuebles. Y en relación a tu pregunta de vivienda, la verdad es que también las fibras traen un mix bien importante, súper interesante, porque hemos encontrado fibras, ¿no? Inmobiliarias que pueden tener oficinas, pero vivienda, pero naves industriales, o sea, un poco de todo. Inclusive en México también súper interesante, ¿no? Pues tenemos fibras que son meramente de hoteles o inclusive de torres de telecomunicaciones. Entonces tenemos una diversidad interesantísima. ¿Qué sí es lo que probablemente pueda traer consigo un riesgo? Evidentemente la volatilidad. No es lo mismo un inmueble que normalmente se va pues apreciando, ¿no? En el tiempo. No es lo mismo probablemente un edificio que invertimos hace 10 años a lo que hoy podría valer, ¿no? A comparación de un CBF o un CBFI, perdona, que este sí, pues muy volátil, ¿no? Veamos cómo se va comportando el mercado, todo lo que evidentemente ustedes saben que impacta evidentemente pues en estos mercados per se y no nada más a nivel nacional, sino todo lo que impacta a nivel internacional. Yo creo que aparte pues es una época que todos estamos viviendo y que estamos viendo cómo está incidiendo los temas nacionales en nuestros países, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que te puedo comentar en materia de efectos o beneficios fiscales y un poco, pues, en parte de vivienda. Muchísimas gracias, Ariana. Nuestro colega Francisco Briones quiere hacerte una pregunta. Hola, Francisco, el gracias micrófono. Juan por la oportunidad. Ariana, te está escuchando con atención. Tengo una pregunta en lo conceptual del impuesto, porque es súper interesante todo lo que sucede con las fibras en México y cómo se difieren los impuestos. Y ahora tú mencionas también para las personas que son participantes o tenedores o Ujú. propietarios de los bienes que administran las fibras. Yo te quería preguntar sobre el concepto del impuesto en cuanto a qué tipo de impuesto es, si es el mero impuesto a la renta o si es quizás más bien de ganancias de capital o cuál es el tratamiento conceptual que le dan al impuesto, porque eso es interesante. En Ecuador, solamente lo pongo ahí, suele ser que esto se trata como impuesto a la renta y no hay estos diferimientos, o si los hay, están un poco en línea gris y hay una a veces confusión y eso quizás a veces detiene las inversiones y me ha gustado esto que te he escuchado, que has hablado del diferimiento de impuestos y para en el momento del futuro cuando se enajena, digamos, finalmente el bien o la propiedad, ahí recién se paga, pero el concepto es el que lo quería un poco ver. Claro, por supuesto, Francisco, me refiero al impuesto sobre la renta puro y duro. Y yo creo que como en diversas jurisdicciones en México, tenemos muy bien definidos nuestros capítulos con base en cómo tributamos, si somos una persona moral, si somos una persona física, si somos persona física pero residente en el extranjero, o estos fondos, ¿no? que suelen invertir, que son de pensiones y jubilaciones exentos, o las propias Afores mexicanas, que es donde prácticamente pues todos los fondos de retiro. Entonces, sí es un tema súper interesante, pero aquí es puro y duro impuesto sobre la renta. Gracias. Aquí hay una pregunta del público para Germán y me permito leerla. Dice, respecto de las tasas de interés en general en Ecuador, ¿cree que colocar deuda a través de las bolsas de valores de una empresa privada puede beneficiarse de un costo financiero menor al que pudiera acceder en el mercado bancario ecuatoriano? Y creo que la misma pregunta vale también después para Brasil. Claro, a ver, hay que comprender el componente estructural de emitir deuda en bolsa de valores. Tiene ventajas y tiene aspectos diferenciados de salir con una deuda tradicional en la banca. Para empezar, costos. Por ejemplo,
una banca, una empresa, para salir y con un financiamiento, el banco le va a exigir una garantía real, una hipoteca, una prenda sobre inventario o sobre mercadería. Eso es un costo, porque tienes que estructurar esa hipoteca. En el mercado de valores no existe esa obligación, porque es afirma sobre los activos libres y disponibles. Por lo tanto, no tienes ese costo estructural de involucrar un activo para que garantice una operación. Eso empieza a reducirte el margen del costo y te da ventaja en el mercado bursátil. En operaciones bancarias en Ecuador existe pues un componente que son tasas de solidaridad. En este caso acá la tasa es el 0,5 para el impuesto a Solca, que es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. En el mercado de valores no existe ese costo. Entonces, aplicados esos costos, ya te vas ahora sí a la tasa de interés. Normalmente este mercado es un mercado pequeño, pues lo conoces, Ecuador, con un PIB de 120.000 millones de dólares, depósitos del público por 56.000, 55.000 millones de dólares y un movimiento bursátil por 17.000 millones. No hay que hacer magia, simplemente la fuente de referencia del costo del dinero, pues lo tiene la banca, que es la que estructura pues la gran cantidad de cartera en créditos corporativos, créditos de consumo. Entonces, existe cierto margen de ver, a ver, si la tasa activa referencial hoy, la corporativa, estará en 7-8%, pues el cupón de salida de una emisión de una deuda, pues debería estar razonablemente en esos niveles cuando hablamos de largo plazo. Pero si hablamos de corto, ahí la ventaja se viene al mercado de valores, porque te hablamos de deudas de empresas bien calificadas que incluso han salido al 3 y 4%, tasas que la banca no te las va a dar. Ahí tienes ciertas ventajas. Claro, esa empresa debe tener una estructura financiera, organizacional, societaria, de buen gobierno corporativo que lleve a eso, básicamente. Van a haber empresas que por su condición no necesariamente financiera o estructural, sino también por su condición de mercado, a veces el mercado también hay que estarlo viendo, va a determinar que el costo de ese papel, el cupón de ese papel o el descuento que le exija el mercado de ese papel, quizás sea más alto que el de la banca. Entonces, vas a tener dos expectativas. El punto de inferencia aquí es que la empresa que entra a un mercado de valores, tomando en consideración los costos que te eximes de no tener que hipotecar un bien o no tener que prendar una mercadería, te suelen ser beneficiosos para ti, porque tienes tus activos disponibles y no los tienes hipotecados. Ya, la empresa lo que hace es certificar que tus activos están libres de gravamen y la ley le faculta a esa empresa emitir deuda hasta por un 80%. Eso ya es una ventaja para el empresario. Por otro lado, existen también limitantes en la banca de el total de deuda que puede tener con una empresa en particular. Llegas a un tope donde, bueno, ahora tengo que también irme al mercado de valores para poder seguir financiando ya sea mi capital de trabajo, ya sea mis activos, mis inventarios, todo eso. Técnicamente, en función de costos, si hablamos que una empresa pyme, el costo bancario estará en niveles de 11 y pico, el costo que obtiene el emisor al arranque deberá estar en el orden de 11,50, podrá llegar a un 12% de su TIR, que sí, lo pone por encima del costo de la banca, pero en el momento que ese cliente comienza a generar nuevas operaciones bursátiles, ese costo se va diluyendo. ¿Por qué? Porque ya tienes un costo más asentado de la estructuración financiera, la estructuración legal, el costo de incorporación a las bolsas, la inscripción en la súper, la calificación de riesgo, etcétera. Entonces, sí, en determinados casos muy particulares existen costos que son superiores a la banca, pero en términos generales, la eficiencia de hacer la estructura a tu medida, a cómo quieres tú establecer la forma de pago, incluido
periodos de gracia es más ventajoso, muchas veces más ventajoso el mercado de valores. Gracias, Germán. Horacio, cuéntanos desde la perspectiva venezolana, considerando también el tamaño de la banca y la disponibilidad de crédito aquí en Venezuela. Bueno, yo referiría que el mercado de nuestro en este momento lo que le da una oportunidad es básicamente al inversionista. No en sí mismo tenemos un mercado, un sistema financiero muy disminuido. La capacidad de préstamo de la banca hoy representa el 2,5% del Producto Interno Bruto. Si le sumas lo que están prestando algunos bancos afuera, puede ser que llegue al 3,5%, por lo cual es un mercado que el instrumento en sí mismo o sea, instrumentos tan buenos como lo que está hablando Germán o que podría hablar a Ariana, están dentro de un sistema donde el mercado, el sistema bancario es más grande con respecto al PIB. ¿No? Por lo que hoy Germán dice que son 50.000 millones de dólares del sistema bancario, lo cual debe ser más o menos el 40% del PIB ecuatoriano, digo por una cifra, ¿no? En el caso de Venezuela, ahí no está el encuentro. El encuentro está en básicamente el capital de inversión que está buscando un retorno y el mercado de valores lo que le puede ofrecer es la transparencia de ir a través del mercado de valores. Entonces, estructuraron, por ejemplo, aquí se han creado algunos fondos que inclusive ya están inscritos en la Bolsa de Valores de Caracas, como por ejemplo uno que se llama PIPCA. ¿Qué hace PIPCA? PIPCA capta inversionistas de family office o capital de riesgo que quieren mejorar los retornos dentro de su portafolio. Dicen, pues yo voy a poner unos fondos en Venezuela para me ayude un poco a balancear mis retornos, por lo cual PIPCA le está ofreciendo a un inversionista 14%, 13% en dólares. ¿Y qué hace PIPCA con los fondos? Que es lo interesante. Se voltea y se lo presta a un sistema que está extremadamente deseoso de financiamiento. Las necesidades de financiamiento de Venezuela puede ser 6, 7% del Producto Interno Bruto actual que tenemos en Venezuela, por lo cual son cifras importantes. Entonces, ¿qué hace PIPCA y estos otros fondos que captan capital privado, capital de riesgo, family office, te ofrece el 12, 13, 14%, ellos se voltean y teniendo el know-how dentro del sistema, le prestan a los que están comprando carros, por ejemplo, el mercado de carros venezolano que llegó a vender 350.000 carros al año, cayó prácticamente cero y ahorita en el año 2024 se vendieron 17.000 carros y este año se están estimando vender 30.000 carros. Pero si hubiese más financiamiento, a lo mejor se venderían 50.000 carros, porque la gente quiere comprar un carro y no le interesa tanto la tasa, sino la cuota. O sea, compro ese carro y me ofrecen $500 mensuales, no me importa pagar el 25% en dólares. Por lo cual el arbitraje que está haciendo fondos de inversión como PIPCA es que está arbitrando esa tasa, captó al 14, prestó al 22, 25%. En el sector, por ejemplo, automotriz, la persona me da 3, 4 años, 50% inicial, el riesgo disminuido. Y eso se está trasladando y de la misma manera de estos fondos de inversión para todo lo que es el factoring, que sería el descuento de facturas que está haciendo Chevron, que podría ser compañías que tienen muy buen flujo de caja y que lo que necesitan son 30, 45. Entonces, hay un sistema, o sea, por eso que yo creo que en el caso venezolano, en este evento que ustedes promueven, es un evento que lo que yo invitaría a la audiencia es a despertar el interés en los brokers dealers venezolanos, le hace bufetes de abogados, fondos como Benecapital, casas de bolsa, porque hay muchas opciones, pero básicamente para ese capital que puede estar buscando altos retornos
dentro del sector privado. Y además está otro capítulo que no hemos tocado aquí y probablemente requeriría otro webinar de esto, que es lo que está ocurriendo dentro del sector público, en el sector energía y gas, que son así, los grandes números. En el sector privado se habla de 100 millones de dólares, 50 millones de dólares. Esos son los números que se hablan. Prestar 50, 80, 10, 15, ese es el mundo del sector privado. Dentro del sector público ya se hablan de 1000, de 2000, de 3000, ya son cifras, son dos lugares que no se han encontrado todavía, aun cuando el mensaje que ha dado el alto gobierno desde el año 2019 es traer el sector energía al mercado de valores, y de hecho está pronto a salir una empresa argentina con una emisión de papeles en dólares justamente en el mercado bursátil venezolano. Gracias, Horacio. Aquí tenemos una pregunta para México y Ecuador, y es, ¿qué tan avanzada está la tokenización, la emisión de tokens, de títulos, valores y la custodia del activo subyacente en esos países? Vamos, por favor, con Ariana primero. Claro. Pues yo te diría que el mercado de valores en México está altamente regularizado para justo garantizar toda esta transparencia y protección a los inversionistas en esta materia. Y es algo normal, es algo que evidentemente tenemos que estar, y bueno, más bien que nos estamos ya, estamos completamente actualizados, ¿no? Y es fundamental que pues tanto los inversionistas en esta materia sepan y comprendan esta normativa vigente y se evalúen cuidadosamente todas las opciones antes pues, de participar en una emisión o compra de activos digitales. Entonces yo te diría, esto ya está completamente regulado. Seguramente van a irse dando ciertas adaptaciones, mejoras, actualizaciones como en todos estos nuevos instrumentos que pues van sucediendo, ¿no? Esto es lo que te puedo decir en esta materia. Gracias, Ariana y Germán, ¿qué nos cuentas? Bueno, en términos bursátiles, tokenización en Ecuador todavía no existe. No, si bien ya tenemos una ley fintech, todavía no hay una normativa básica y puntual para el mercado de valores. Acá, pues, nos falta el componente normativo, reglamentario, para inscribir el activo digital como tal, inscribir al genérico, inscribir la tokenización, más allá de la tecnología, porque ese no es problema para nosotros, no es ningún problema, pero sí es la normativa. Estamos viendo con la autoridad de control, por ejemplo, el reglamento que acabó de sacar la Bolsa de Valores Argentina, para los activos digitales. Hemos visto también el ERIR en España. De hecho, en septiembre, el mercado de valores ecuatoriano, pues desde la Bolsa de Valores de Guayaquil, nos vamos a Madrid a la reunión de la FIAP, allá, y vamos a conversar con especialistas en el mercado de valores digitales para poder aplicar, como decía Diana, muy eficientemente y con mucho cuidado el tema de trasladar los activos financieros a activos digitales que estén tokenizados. En Ecuador existe, de hecho nosotros tenemos una plataforma que no la podemos utilizar y nuestros socios de plataformas tecnológicas las aplican, por ejemplo, en Panamá, en mismo México, en Miami, para tokenizar activos inmuebles allá, para tokenizar desarrollos inmobiliarios. Acá el componente del concepto que es muy necesario que el cliente, y siempre estamos en ese concepto con los clientes, es decir, nunca hay dejar de ver el activo que está ahí atrás. El activo subyacente, ese es el que vale. El componente de tokenización no le crea valor a ese activo. El activo ya tiene un valor. Y si ese activo no vale, no importa la tecnología en que lo envuelvas. Eso es desaparece. Han existido muchos casos en el mundo, en varios sitios donde se les ha hecho humo el dinero, claro, porque se emocionan tanto con la tecnología que le quitan la vista a la calidad del activo. Eso no debe desaparecer. La blockchain no limita ni se pone encima del registro público. Eso debe continuar. Si yo tengo un activo el día de mañana y lo quiero titularizar, pues ok, un fideicomiso será el responsable de hacerlo. Tendrá que establecer la estructura de la historia de dominio, la valoración y todo lo demás para poder yo determinar el valor financiero y sacar títulos.
Si el día de mañana ese mismo activo ahora lo quiero tokenizar bajo una tecnología de registro distribuido, que llámese blockchain, ok, igual es el mismo activo, va a tener que estar registrado, inscrito en el registrador de la propiedad, tiene que tener una valoración, tiene que tener todos los componentes necesarios, naturales, que no se pueden eximir. Y ahí está, le decimos al público, señor, aquí está el activo, simplemente que ahora está tokenizado. ¿Y qué beneficio vamos a tener? Es que lo vamos a distribuir, lo vamos a democratizar, y tu inversión, que a lo mejor hoy, que quieres invertir en un edificio de 50 pisos que se está haciendo aquí en Guayaquil, pero no tienes el capital suficiente porque el ticket mínimo requiere $100,000, con la tokenización, con tus $100 podrás participar y lo podrás hacer de cualquier parte del mundo. Pero estamos haciendo desde la Bolsa de Valores de Guayaquil y particularmente de Casa de Valores Silver Cross, estamos trabajando fuertemente para que eso se consolide y muy pronto en Ecuador podamos participar de activos digitales a través de tokenización en la Bolsa de Valores. Es una excelente noticia tanto para Ecuador, yo creo que también como ejemplo para el resto de bolsas en la región, ¿no? Ya poder ver el camino que recorran ustedes. Pedro, yo quería preguntarte sobre algunas historias de éxito que hayas visto aquí en Venezuela con respecto a lo que han sido levantamientos de capital en el pasado reciente. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Déjame, antes de contestarte, y yo los estaba escuchando atentamente y estaba escuchando esas tasas de interés tan interesantes. Y aprovechando que la audiencia que nos acompaña es una audiencia regional, especialmente de México y de Ecuador, hay un tema importante, que es que en Venezuela los precios de los activos están eh, en mínimos históricos. Y entonces hay activos de altísima calidad, industrias con capacidad instalada, muy bien ubicadas, que pudieran exportar y que lo que están necesitando es capital. Y luego eh, de este largo periodo que hemos transitado, pues finalmente muchos de los dueños de esas industrias están dispuestos, bien sea porque no tienen un plan de sucesión, o porque se mudaron la familia y están viviendo, fijaron residencia en Madrid, en cualquier otra parte. Hay una serie de activos interesantísimos a mínimos históricos, que si bien el inversionista no va a conseguir el capital localmente para poder hacer la adquisición, perfectamente puede hacer una emisión de títulos valores, bien sea en México o en Ecuador, a esas interesantes tasas de interés para voltearse y convertirse en un comprador de activos. ¿Y por qué lo digo? Porque las propias empresas latinoamericanas, las multilatinas, las empresas que están buscando cómo crecer en otros mercados, debieran financiarse en sus mercados a tasas muy competitivas para poder hacer adquisiciones de activos estratégicos a precios de mínimos históricos en un país que sigue teniendo una población cercana a los 28 millones de habitantes. Y no lo digo yo, la cifra de población es algo que es dinámico, es decir, en la prensa se habla del éxodo venezolano, pero es que ese éxodo no ocurrió en un solo día, sino que la gente ha empezado a irse, pero la gente sigue naciendo. Entonces, el mercado debiera ser de unos 36 millones de personas, pero es un mercado que sigue teniendo 28 millones de personas. Entonces, no es un mercado pequeño cuando se compara con mercados como mercados centroamericanos. Eh, eh, Quería hacer esa salvedad para siempre tratar de tener esta discusión de oportunidades y seguir poniendo a Venezuela en el radar de inversión y ver cómo se pueden hacer las transacciones. Desde el punto de vista de casos de éxito, hoy por hoy la empresa más importante en crédito, lo que se llama Buy Now, Pay Later, compra ahora, paga después, es una empresa que se llama Cachea. Cachea empezó a resolver el problema del crédito al consumo en un país donde dejamos de tener tarjetas de crédito por un largo espacio de tiempo.
la banca se está poniendo las pilas nuevamente y están empezando a volver a ofrecer productos de crédito al consumo. Pero esta empresa llamada Cachea, hoy por hoy es la empresa líder en este sector en toda Latinoamérica. De hecho, el fundador está residenciado en Argentina, pero el impacto que ha tenido en el consumo en Venezuela es altísimo. Y adicionalmente es muy interesante porque no solamente se financió con Venture Capital, no solamente levantaron dinero de capital presemilla para hacer una empresa altamente rentable, sino que además ahora están haciendo uso del mercado de valores con un producto innovador de factoring para complementar ese financiamiento privado que ya estaban haciendo. Entonces ahí tienes un caso. Venezuela tiene una cosa muy interesante en Venture Capital, que es que los emprendedores venezolanos de base tecnológica son muy eficientes en el uso de cada dólar. A diferencia de otros emprendedores de otras jurisdicciones en la región, al emprendedor venezolano que le cuesta muchísimo levantar ese capital presemilla y capital semilla, una vez que recibe el capital, se enfoca desde el principio en tener una empresa que sea rentable y hacerla crecer de una manera frugal. Es decir, una utilización muy eficiente de ese capital para tratar de hacer negocios que son altamente rentables. Ejemplos de eso los vemos no solamente en materia de fintech y plataformas de pago, donde Venezuela está muy avanzada, pero también en mobility, en temas de aplicaciones estilo Rappi. En Venezuela los líderes son una super app llamada Yomi y otra que se llama Ridery, que han crecido, que han visto en este mercado de 28 millones de personas un mercado donde con la mentalidad de startup lo que requiere es que la empresa quiera ser una gran empresa en un periodo de entre 3 y 5 años, y eso es lo que están haciendo, enfocándose en este mercado, no necesariamente saliendo a buscar otros mercados, sino capitalizando la oportunidad, porque al ser un mercado que ha estado desasistido de productos y servicios, entonces aquellos que entran y que son audaces, pues están teniendo altísimos rendimientos y pueden llegar a ser líderes de su sector, como en el caso de Cachea. Gracias, Pedro. Allí tenemos una pregunta del público, creo que puede ser para ti o para Horacio, y es, en Venezuela, ¿cómo se protege al deudor por la variación cambiaria entre el dólar y el bolívar al financiarse en dólares cuando el ingreso del consumidor es en bolívares? Bueno, por eso es que Venezuela siempre va a ser interesante de a lo menos entender. Venezuela al final termina siendo una economía denominada en dólares. Todo se arbitra en términos de dólares. Así que el diferencial cambiario es una consecuencia de una estrategia del gobierno de tratar de controlar la inflación. Y hay ese diferencial, pero realmente el venezolano de a pie, ya desde el año 2019, entiende a Venezuela y a su país y a su economía, de su casa, en términos de dólares. Entonces, una persona que está vendiendo una tacita así de café en el centro de Caracas, arbitra cuál es lo que le cuesta en dólares y cuánto lo puede vender en dólares, independientemente de que le paguen bolívares o no. El entrar y salir del mercado, Venezuela tiene una peculiaridad interesantísima que está pasando ahorita. Somos el país número 10 de mayores transacciones en criptomonedas del mundo. Per cápita, Venezuela transó el año pasado oficialmente dentro del mundo de las cifras que se llevan en los portales afuera. Venezuela transó 12.000 millones de dólares en criptomonedas el año 2024 y probablemente este año 2025 va a ser una cantidad mayor. El venezolano tiene una gran habilidad para adaptarse a las circunstancias. Venezuela perdió el efectivo en el año 2017, o
se acabaron los billetes porque no había manera de tener billetes por la hiperinflación. Y resulta que en un espacio apenas de un año y medio, el 95% de las personas ya estaban afiliadas a un medio de pago digital. Hay 3,5 millones de venezolanos que tienen cuentas en criptomonedas, por lo cual la interacción dentro de la economía nacional es muy, muy peculiar, porque no solamente la puedes ver como Estado, sino tienes que analizarla como nación, porque Venezuela tiene aproximadamente un múltiplo entre 6 y 7% de su Producto Interno Bruto nada más en ahorros de venezolanos afuera, más el 4% se estima que son los ingresos anuales en remesas. Pero a mí me gusta mucho lo que trae Pedro sobre la mesa, porque es lo que hace interesante el analizar a lo menos a Venezuela. Pedro Vallenilla montó Cachea desde Argentina. Eh, montó hoy en día Cachea representa el 3% del Producto Interno Bruto venezolano. Las necesidades de financiamiento aquí son tan descomunales que una persona prefiere perder la vida antes de dejar de pagar su crédito porque lo atesora mucho. Las empresas como Yumi también se montó desde Estados Unidos. Víctor, que es un buen amigo, la montó desde México, desde Estados Unidos. Y de hecho, él vino hace un año y me visitó en la bolsa y me dijo, oye, tú sabes que es la primera vez que yo veo a un carro Yumi o un motorizado Yumi trasladando a una persona. Yo nunca lo había visto y él montó todo ese negocio afuera, levantó capital de Yumi para hacer una operación en Venezuela y en Latinoamérica, y al final se dio cuenta que el mejor negocio era quedarse en Venezuela, donde sus números siempre fueron negros desde el principio, y lo mismo le pasó a Ryder. Por lo cual Venezuela es un mercado bastante contradictorio. Y yo agregaría a los ejemplos de éxito, no solamente estos startups que han sido tan exitosos, yo agregaría éxitos como por ejemplo Farmatodo. Farmatodo es una operación dentro de un segmento de farmacia en Venezuela que puede estar facturando 1.000, 2.000 millones de dólares al año. Está abriendo operaciones en Argentina, ya tiene una operación grande en Colombia, ¿sabes? Y esa es una compañía que su éxito es extraordinario. ¿Por qué? Por su forma como que han hecho su negocio, y por cierto, es un negocio extremadamente rentable en términos de dólares, por lo cual por eso es que es tan atractivo, a lo menos para esta audiencia que nos escucha, para negocios básicamente institucionales. Yo creo que esto es un país para invertir a través de personas que entiendan el mundo de la inversión, y claramente no tanto del retail. Pero aquí hay una interacción de la nación venezolana, que ahora tiene 8 millones de habitantes, pero que interactúa con los 28 millones que están aquí. Aquí tú puedes tener un venezolano en Madrid comprando un apartamento en Margarita, por lo cual es una dinámica muy, muy, muy interesante que está pasando. Se estima que en los bolsillos de los venezolanos que no está bancarizado, es decir, la persona tiene el dinero, como le decimos en criollo, debajo del colchón. Se estima una cifra aproximadamente del 5% del Producto Interno Bruto, de $1 que pasa de mi bolsillo al bolsillo de Pedro y así sucesivamente. Por lo cual la dinámica económica de Venezuela es muy contradictoria, y por eso cuando una persona viene de afuera, y por eso que a mí me encanta es tratar de invitar a la gente a que se haga su propio criterio al llegar aquí. De repente encuentra y dice, pero es que yo nunca había visto un restaurante tan bueno como este ni en Londres. Y es porque hay una dinámica dentro de esa interacción dentro de la diáspora, las remesas, los ahorros de los venezolanos afuera, la noción del capital, del dinero en efectivo que está en la mano del venezolano, que hoy en día arbitra todo en dólares, genera una actividad comercial muy interesante, y realmente Venezuela tiene una capacidad de crecimiento que realmente no la tiene ningún país en Latinoamérica por el rezago que tiene. La energía cinética, es decir, con la energía que se mueve Venezuela ahorita, que probablemente este año volverá a repetir 4%, 5% de crecimiento del PIB, no tiene nada que ver con la energía potencial.
Al que le guste el tema de la física, la energía potencial de Venezuela es alguien que le pone el dedo a un resorte. La energía potencial está en el resorte cuando le quitas el dedo, que no es la misma que la que está llevando en este día, de este día a día, quizá que yo creo que si ya estamos por cerrar, mi invitación sería de verdad a estos bufetes de abogados a poder venir aquí y explicar bien Venezuela, porque es un caso bien interesante. Muchas gracias, Horacio. Ariana, quería preguntarte, una empresa desarrolladora que quiera migrar a un esquema bursátil, ¿cómo debería prepararse fiscalmente allí en México? Claro, pues mira, aquí habrá que atender qué activos tenemos en nuestro portafolio. Nos enfocamos mucho en esta plática en el sector inmobiliario, sin embargo, en México, como te decía, aparte de las fibras de hoteles, las fibras de las torres de telecomunicaciones, también tenemos fibras que están en relación con infraestructura, temas relacionados con petróleo, con gas y energía eléctrica. Entonces es otro tema súper interesante en materia de bursatilización, y yo te diría, aquí dependerá de lo que tengamos como activo, ¿no? Ver si efectivamente me conviene hacer estas aportaciones o no, estas inversiones, el efecto fiscal, si efectivamente hoy tengo una ganancia interesante que puedo diferir en el tiempo, si necesito financiamiento y es bastante caro solicitar un préstamo, todavía más caro la aportación de nuestros accionistas. eh, También ver qué tanto quiero seguir creciendo en esta materia de infraestructura, etcétera. Entonces yo te diría, sí habrá que atender qué activo tenemos, cuáles serían los efectos financieros, ¿no? No nada más fiscales, sino financiero y fiscales. Muchas veces ya en la implementación de un proyecto te puedes dar cuenta si en esta materia fiscal inclusive pueden suceder temas que te lleven a no complementar o no terminar una transacción por todo este, pues, hilo fiscal que tienes que ir resolviendo, ¿no? Que la verdad es que nos tomaría muchísimo tiempo ir explicando cada detalle, pero pueden ser deal breakers, ¿no? En relación con estas transacciones. Y yo siempre te diría, Juan, que aquí, sin duda, pues ir súper asesorado, porque en materia fiscal nosotros te hablamos de fibras, etcétera, y pareciera que tuviéramos una legislación que habla solo de esta materia, y no. O sea, son dos artículos que lo regulan en la legislación fiscal, y en México tenemos resoluciones administrativas, ¿no? Que aquí también hay un montón de reglitas, criterios que son emitidos por nuestra autoridad fiscal mexicana. Sin embargo, ya en la práctica, ya en el momento de la implementación, te puedes topar con muchas, pues, interpretaciones, con muchos obstáculos, y pues eso, ¿no? Eso es lo que te puedo aportar en esta pregunta. Gracias, Ariana. Mira, Germán, quería preguntarte, ¿qué ajustes normativos crees tú que facilitarían un poco una mayor participación de desarrollo, de desarrolladores en el mercado bursátil? Y quitando el tema de la tokenización, ¿cómo crees que la tecnología puede ayudar a facilitar la entrada en los mercados? Bueno, sí, sí, tenemos un componente regulatorio y normativo bueno, pero está muy atado a malas experiencias del pasado, malos momentos que ha vivido tanto la banca como el mercado de valores, son los generadores de las políticas y reglamentos con los que hoy vive el mercado de valores. Está bien, el objetivo es precautelar los recursos del inversionista, precautelar la estructura natural de transparencia y continuidad del mercado de valores. Pero eso sí se ha convertido en un componente muy duro para desarrollar hacia nuevas actividades bursátiles en las que está el mundo entrando. Es impresionante lo que menciona, lo conozco bien en Venezuela, lo que menciona Horacio, del desarrollo de las criptos y todo lo demás allá por la concepción de su política monetaria. Eh, Algo que acá en Ecuador no tenemos todavía, pues, ¿no? Y no lo vemos inmediatamente aplicable si no viene desde la banca, que, como les mencioné al principio, es el que maneja, pues, la masa monetaria en el Ecuador. 56.000 millones de dólares están en la banca. Entonces, el mercado de valores, meterse a ese componente va a ser muy difícil. Y no por normativas, sino por estructura económica del país. Ya es un concepto de política económica, ya viene desde la política que genera aquí la entidad, la institución que es la que rige la política financiera, monetaria, bursátil y de seguro, que es la Junta de Política.
Normativas que nos permitan optimizar, sí. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre estoy molestando en el hecho de no antagonicemos al cliente inversionista. ¿En qué sentido? Hoy un inversionista no tiene sus recursos en la banca y en la banca atraviesa todo el proceso de verificación de quién eres, de dónde vienen tus recursos, cómo te has manejado en el tiempo, tu transaccionabilidad, etcétera. O sea, si ya vienes de allá, casi sacramentado, pero cuando vienes al mercado de valores a querer comprar $500 en acciones de un banco mismo, tengo que volver a hacerte exactamente lo mismo e incluso más. Y yo siempre digo, y lo hago de una forma quizás ineficiente, porque yo no tengo la capacidad que tiene el banco de ver cómo te has movido en el tiempo con tu cuenta. El banco sí lo puede hacer. Yo tengo que depender de lo que tú me digas en el informe donde tú certificas que los fondos son lícitos y tengo que creerte. Tengo que creerte porque a menos que yo coja y me vaya a tu casa a tomar una foto a ver si realmente vives donde dice que vives, ya son actividades antagónicas y son ineficientes para el mercado de valores. No estamos para eso. Entonces, mi concepto básico de cambios normativos es de que el mercado de valores debe ajustarse a la realidad de verificación que la banca ha hecho, porque en la casa de valores yo no recibo el dinero. Aquí no es que me vienen a entregar efectivo, yo no tengo ventanillas. En los 90 sucedía eso, pero ahora no. Al cliente inversionista le decimos, señor, vaya con su dinero al depósito centralizado de valores privado que se llama DCVALE o al depósito centralizado de valores públicos que se llama DCB. Es a ellos que le entrega el dinero. Yo simplemente ingreso a la plataforma, a la pasarela bursátil, que es la Bolsa de Valores de Guayaquil, la operación del título que quieres comprar o vender. Pero el tema del control monetario, de la licitud del fondo, debe venir de parte de la banca. Entonces, esa normativa haría que el inversionista de a pie, el inversionista, los 8 millones de personas que tienen depósitos en ahorros en la banca, también vean el mercado de valores como un componente adicional para su libertad financiera, donde va a encontrar incluso mejores opciones y de mayor renta que lo que hoy encuentra ahí sostenido en una cuenta de ahorro. Pero esa persona, no someterla a todo ese antagonismo de documentos y papeles, ese reglamento, esa normativa, para mí sería muy eficiente, un cambio muy radical para el mercado de valores ecuatoriano, donde las personas naturales ingresen. De ahí hay temas normativos que vienen evolucionando con el tiempo para el sector empresarial, el sector institucional que quiere salir a deuda, que quiere sacar facturas comerciales, que está bien que vayan evolucionando a la par. Pero también hay un tema normativo que nos tiene, yo digo que nos tiene aislados, es que no nos permiten entrar al mercado extrabursátil. Eso nos tiene atados de manos. Porque tú como cliente, si el día de mañana vienes aquí, me traes un aval bancario del banco X y el aval bancario del banco Y, pero si el X está inscrito en bolsa, en el catastro público, yo te lo puedo coger, pero el que no está inscrito no lo puedo coger. Entonces eso se convierte en un mercado extrabursátil en el cual no puedo entrar. Esa normativa, ese cambio de política o en la ley, lo que tenga que hacerse, nos va a permitir hacer más cobertura, darle mejores opciones al mercado nacional y también al mercado externo para poder definir las ventajas más contundentemente que hoy tiene el mercado de valores. Germán, muchísimas gracias. Yo quería nuevamente agradecer a todos ustedes. Se nos fue hora y media, no nos dimos cuenta. Entonces le voy a pasar la palabra a mi colega, a Eduardo, bueno, a Fernando, perdón, a Francisco. Hola, gracias Juan. Me parece que antes de los final remarks, hay una pregunta ahí, creo que está pendiente, la voy a leer del público. Dice, ¿cuál es el porcentaje de retail que activamente invierte en los mercados bursátiles en cada país? Entonces, me gustaría ahí que respondamos todos, quizás Ariana
empieza más o menos, si tienes un dato ahí de este número, y luego Pedro u Horacio, quien tenga el dato, toma la palabra y finalmente Germán. Y fíjate, Francisco, que así un número o un dato exacto definir o no lo podemos entender como tal, o sea, que digas, ay, me voy a meter a cualquier navegador y poder encontrarlo, pero lo que sí hemos visto en México es déjame llamarlo, un crecimiento importante en materia de ahorro e inversión, ¿no? Ya ha ayudado muchísimo el tema de toda la regulación y toda la legislación que ha dado mayor claridad. Quizá antes daba ese miedo, ¿no? De llevar a cabo ciertas inversiones a través pues obviamente regulados, ¿no? Y como bien exponía nuestro compañero Pedro, probablemente teníamos en un colchón ese dinero guardado, pero hoy lo que sí te puedo decir es que somos más los inversionistas, hay muchísima publicidad. Pues de estos proyectos de inversión y de ahorro que no solamente involucra a personas morales, sino también a personas físicas. Gracias. No sé, Horacio o Pedro, si puede sumar. Bueno, oye, estaba aquí mientras Ariana hablaba tratando de buscar una lámina. Yo tengo esa lámina de el retail. Voy a tener que hacerlo un poco de memoria. Me encantaría Está buscarlo. bien, una referencia. Se los puedo hacer llegar, pero la pregunta es muy buena porque es un mercado que está creciendo muchísimo. Eh, no, ahí no Horacio, está, lamentablemente, Juan, ahí no está el mercado de retail. Por ejemplo, creo que es algo así como el 60% de los americanos invierten en el mercado de retail. Por ejemplo, en China es el 7%. Y así sucesivamente se va distribuyendo. La India creo que también está al igual que China. Pero lo interesante es la tendencia, porque la tendencia es hay cada vez más empresas inscribirse en el mercado de valores de forma corporativa. O sea, inclusive las startups, su fin termina siendo estar inscritas en el mercado de bursátil, por cierto, por supuesto el más grande del mundo, que es el americano. Por ejemplo, en el caso de Venezuela ahorita es como el 0,5% del retail y una de las objetivos que tenemos trazados teníamos, ya yo no estoy en la bolsa, que teníamos trazado, era justamente conectar al retail con eso, porque nosotros lo que veíamos era que si una persona tiene una cuenta de criptos, es decir, hay 3 millones de venezolanos que tienen cuentas en criptomonedas, esa es una persona que está muy dada a tener una cuenta también para comprar y vender acciones en el mercado americano y también es una persona que pudiera estar interesada en transar dentro de su mercado propio, que es lo que llaman el home bias, que sería el mercado venezolano. Entonces siempre nos pareció que era muy interesante tratar de conectar el retail con la oportunidad del mercado de valores. Pero voy a buscar la lámina y se las hago llegar para hacérsela llegar a la persona. Yo quería, si me dan la oportunidad de rematar con el mensaje un poco en la Claro. línea de Pedro, porque el tema venezolano es muy difícil de comprender dentro de las cifras y de las opiniones que más se encuentran. O sea, los hechos, los facts de Venezuela verdaderamente son bastante distintos a la percepción que existe en Occidente en el caso de nuestro mercado de oportunidades. Pero porque nosotros tenemos que analizar que Venezuela hoy en día es una nación que tiene 8 millones de personas viviendo fuera y esa interacción de Venezuela es muy constante con el ahorro y eso. De hecho, la mayoría de las inversiones de los negocios que hay aquí en Venezuela lo terminan haciendo family office de venezolanos en el extranjero. Un family office en Miami, en Madrid y así sucesivamente, como es en México, como es en Colombia, como en todas partes. El ejemplo de Cachea es extraordinario porque Cachea arrancó hace 4 años o 3 años y medio. Un muchacho joven y con una idea en Argentina y resulta que ahora está transando 3.000 millones de dólares y de hecho ha trasladado el mecanismo de financiamiento para entrar dentro del negocio de factory, dentro del mercado de valores y ahorita está transando 100 millones de dólares nada más en ese mercado. Estamos hablando que una persona hizo esa operación
sentado en Argentina hablando por Zoom con las personas con quien estudió en Nueva York y él levantó 40 millones de dólares aquí y así sucesivamente. Yo me acabo de encontrar con una amiga en Londres que está montando, que tiene ya una aplicación que también está aprovechando la circunstancia de lo que ocurre con Venezuela, que es el tema de las remesas. Y ella tiene una operación desde Londres para todo lo que es el tema de remesa que se llama Retorno. Entonces, así sucesivamente, tienes una persona, Yumi, que montó una operación ¿cómo se llama? Desde Estados Unidos y resulta que se dio cuenta que el mejor negocio era el de Venezuela. Tiene un negocio como Telefónica y que decidió salir de Latinoamérica, pero decidió quedarse en Venezuela porque considera que tiene un mayor upside aquí. Ya ahora viéndolo de un tema corporativo, la decisión de Digitel de haber participado en la oferta el año pasado de la banda de ancha que ofreció el gobierno y habló de invertir 500 millones de dólares. Entonces Venezuela es un país extremadamente dinámico, extremadamente difícil de entender porque no está dentro de los estándares. Estaremos en el futuro como Ecuador y bueno, nos encantaría como Ariana en México, ese para nosotros sería el futuro, pero estamos en esa dirección. Pero el dinamismo de nuestra economía solamente lo puedes vivir si vienes. Esa es la verdad. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Horacio. No sé si Pedro o Germán quisiera también tener algún comentario final dentro de sus intervenciones. Eh, Si me permiten, bueno, yo agradezco siempre la oportunidad de poder hablar de este bello país desde la oportunidad y especialmente con una audiencia como esta. Es decir, si alguno de los que nos escucha puede ser replicador de, de que en Venezuela hay activos a precios a mínimos históricos, y les doy un último ejemplo. No hay metro cuadrado. Y esto, como esta ha sido una conversación muy centrada en lo inmobiliario, entonces les voy a dar una clarísima oportunidad. No hay metro cuadrado más económico en todo el Mar Caribe que la isla de Margarita. Y estamos hablando de precios de promedio por metro cuadrado de $400 el metro cuadrado. Comparen eso con el metro cuadrado en República Dominicana, en Puerto Rico y en cualquier otra isla del Caribe. Compárenlo con el metro cuadrado en Cartagena, que tal vez pudiera ser un destino que se parezca y pudiera ser competitivo, teniendo la isla de Margarita una infraestructura eh, muy interesante, con puerto de crucero, eh, con un aeropuerto similar en tamaño, porque en el pasado recibía aviones de destinos interesantes de Europa, de Italia, de España, de manera constante. Ese tipo de turismo llega a un sitio. Venezuela no se parece en nada a Cuba, pero a Cuba llegan unos aviones de turistas de España y del resto del mundo que no están llegando todavía a Venezuela. Cuando esos aviones entiendan que Venezuela no es Cuba y que Venezuela es un destino donde deben perfectamente bajar turistas y que la gente eh, y ese mercado se entienda que esos activos que hoy están subvaluados tienen un verdadero valor que debe ser comparativo con otros destinos comparables en el Caribe, entonces aquellos que inviertan pues van a hacer un gran negocio. Buenísimo, Pedro. Muchas gracias, Germán. Bueno, respecto a la pregunta del retail, sí, tampoco hay cifra específica que nos determine cuántas personas naturales están accediendo al mercado de valores. Lo que sí te puedo decir es lo que mencioné. Tenemos un universo de 8 millones de personas a las cuales queremos llegar. Ellos tienen cerca de 24 mil millones de dólares depositados en la banca, que son los que queremos atraer hacia el mercado de valores. Entonces, nuestra gestión va a ser lograr establecer estructuras de servicios y productos bursátiles adaptados a las condiciones de las personas naturales, que son diferentes al mercado tradicional bursátil ecuatoriano, que ha sido de instituciones, inversionistas institucionales, básicamente, bancarios, seguros, fondos públicos, el BIES, los fondos previsionales. Por lo tanto, sí tenemos que hacer una mutación. Y a eso incorporarle, claro, las tecnologías disruptivas, las tecnologías emergentes.
todo lo que vamos a lograr. Nosotros particularmente en Silver Cross, Casa de Valores y de la mano con la Bolsa de Valores de Guayaquil, aspiramos enormemente que el 2026 vamos a lograr ya empezar a consolidar esa participación del mercado retail en la Bolsa de Valores, que hoy es insignificante, no, ni siquiera hay una cifra como para decirte, pero tenemos ese mercado de 8 millones de personas. Y en fin, pues agradecer a todos ustedes, agradecerte por la oportunidad de ir a esta audiencia. Nosotros necesitamos, los mercados de valores de Latinoamérica necesitan exponer mucho más las ventajas y beneficios que tenemos hacia los mercados inversionistas. Necesitamos participar más de este tipo de actividades de la mano con instituciones como las de ustedes, como Andersen, de la mano con las bolsas de valores y en un concepto de integración con los mercados, con Venezuela, con México, con Brasil, Perú, Colombia, porque debemos integrarnos en ese concepto, ya que somos una misma estructura continental, quizás con monedas diferentes, Ecuador dolarizado, pero tenemos un mismo objetivo, que es la libertad financiera, y desde el mercado de valores se lo podemos otorgar. Buenísimo, Germán. Yo solamente para hacer, digamos, el wrap-up de lo que se ha conversado durante esta hora y media o 2 horas 40 prácticamente, comienzo por Venezuela. Las crisis generan oportunidades especiales y creo que eso es lo que nos han transmitido Horacio y Pedro al mostrarnos cómo se han desarrollado diversos emprendimientos, diversos startups, diversas ideas que prácticamente han nacido de una necesidad que tiene la gente de transaccionar y de operar financieramente, ¿no? Y es interesante cómo eso ha logrado en Venezuela que esa crisis extrema ha logrado que la gente piense en cosas nuevas o en otras cosas que normalmente no pensado. Y estoy sumamente impactado por cuánta gente en Venezuela está usando todas estas tecnologías, criptos, y estas tecnologías ya más relacionadas a tokenizaciones, porque lo ven como una salida, como una respuesta, como algo seguro, como un refugio, y eso es súper interesante ver cómo también con la influencia viendo en otros países del mundo, sobre todo en América, en Estados Unidos, cómo esto se usa y crece. Creo yo que está trayendo mucha tecnología, mucho modernismo al mercado venezolano, y como lo decían Horacio y Pedro, entender todas esas necesidades y ese nuevo dinamismo que tiene la economía, sobre todo en estas industrias donde mencionaba Pedro, que si no me equivoco, hay mucha necesidad y muchos proyectos, temas de infraestructura, temas de petróleo y algunas otras industrias más que son todavía potentes en Venezuela. Y algo que destacar también ahí, que creo también escuché dentro de las intervenciones de nuestros amigos de Venezuela, es que el mercado venezolano no es incipiente, sino un poco más desarrollado, ¿no? Que sí tiene, digamos, una robustez y un cuerpo un poquito más grande y más amplio, que quizás se ha debilitado por la coyuntura de los últimos años, pero que todavía está vigente y está presente, ¿no? Entonces, súper importante eso de allí. Por el lado de Ecuador, el tema de la dolarización que presenta, digamos, rendimientos interesantes en el mercado de valores. Quizás en el Ecuador sí es un poco más incipiente el mercado de valores que comparado con lo que existe en Venezuela y en México, pero con otras bondades, ¿no? Con un océano de oportunidades que explotar, buscando la actualización para ir hacia estos mercados y hasta estas nuevas tendencias en tokenizaciones y en otro tipo de instrumentos que ayuden a mejorar la colocación de inversiones o a que atraigan a nuevos inversionistas, como decía Germán, 20.000 millones de dólares que puedan venir al mercado de valores también a buscar un rendimiento importante, y sobre todo destacar algunos de los temas que decía Germán, sobre todo cuando se compara las inversiones en mercado de valores de todo tipo, ¿no? De bursátiles, societarias, digamos, en papeles, versus lo que ofrece el sistema financiero tradicional.